Esperemos un momento mientras... Bueno, aquí estamos ya. Muy bien, vamos a iniciar entonces con el punto de equilibrio y para ello pues recordemos lo que tenemos, la información que nos solicita el caso. El caso nos está pidiendo en el inciso número o la literal F el cálculo del punto de equilibrio unitario. Lo que vamos a hacer entonces es calcular ese punto de equilibrio. Para ello consideremos que vamos a utilizar esta fórmula general. La fórmula general es la que nos aparece como tal. Está desglosada en dos partes en la página 308 al final de la siguiente columna, la parte final de esa columna nos dice que es igual a los ingresos totales y eso nos da el precio unitario por las ventas y este se iguala con el costo unitario variable, que es el costo unitario, ese unitario por las ventas totales más los costos fijos. Por una parte, lo que tenemos aquí es el ingreso. Aquí lo ven, en el libro lo presenta P por X, que es precio por cantidad, y esto es igual a costo total. El costo total está integrado por costo fijo y costo variable. Este es unitario. Al ser unitario, vamos a usar ese costo por unidad y lo multiplicamos por la cantidad. Entonces, el nivel en el que el costo total equivale al ingreso es el punto de equilibrio. Para ello, si buscamos aplicar una fórmula para encontrar el dato en unidades, es esta, donde vamos a buscar el dato con el costo fijo, este fijo es total, siempre es así. Y los valores en unidades son datos unitarios, ¿de acuerdo? Precio es unitario, costo variable es unitario. Esa fórmula es la misma que tienen en la guía, en la página 71, y es la misma que aparece en la página 309 como fórmula 13.3. Esa es la fórmula que están viendo acá, esta parte. Ahora, adicional a ello, debemos considerar que si nosotros no contamos con los valores unitarios, debemos aplicar otra fórmula que también vamos a desarrollar acá, que es esta, donde dividimos el costo fijo dentro de la diferencia de 1 menos la división del costo de ventas total dentro de las ventas o los ingresos del periodo que estamos proyectando. Entonces, si no tenemos unitarios, aplicamos esta fórmula. Si no hay precio, si no hay costo variable, eso quiere decir que no hay ningún dato unitario, usamos esa otra, y esta es para el valor en unidades. Bueno, vamos a aplicar esta primer fórmula. El costo fijo, necesitamos costo fijo y necesitamos costo variable y precio. Cuando hablamos en punto de equilibrio de costo, vamos a integrar tanto costos como gastos. Ese es el elemento que vamos a incluir al punto de equilibrio, así que tomémoslo en cuenta. El primer elemento que es fácil es el precio. El precio lo obtuvimos cuando empezamos a proyectar y lo usamos aquí en el cuadro 1 y a la vez lo tenemos también en el caso, en la información, en el inciso número 2, acá, donde nos dan información financiera. Estos son los 180 que usted ve acá. Esta es mi referencia. Bueno, costos y gastos fijos. Estos, les repito, están integrados por costos y gastos operativos. No se olvide que los gastos operativos es la integración de los gastos de ventas y los gastos administrativos. Los dos grandes rubros dentro de una base de análisis financiero es la parte operativa y el costo de producción, que son estos dos. El costo de producción fijo lo tenemos claramente establecido en el flujo de efectivo en el año 1. Recuerden que lo que nos está pidiendo el caso es el año 1. Así que usamos este dato
del costo fijo de producción y es el que usted ve acá, costo fijo. Luego dice gastos operativos fijos, también los integramos. Recuérdense, al decir operativos, lo que no quiero es que se queden solo con una base administrativa y venta separada. Ambos son gastos y ambos son operativos. Entonces, si yo integro la suma de lo fijo de administración más lo fijo de ventas, son 136.800. Y es el dato que tengo acá. Repito, es la suma de los gastos de administración fijos y gastos de venta fijos. Regularmente los gastos de administración son fijos y los gastos de ventas no siempre todos son fijos o existe un dato fijo, pero si si está dentro del caso, utilizamos esa base y al integrarlo lo denominamos costo o gasto operativo fijo. ¿Alguna pregunta acá? Bueno, ok. Entonces, adicional, que es lo que algunos autores no validan, pero el autor que estamos viendo sí, en la página 309, incluso en el ejemplo, coloca la depreciación, es colocar depreciaciones y amortizaciones. ¿Por qué se integra? ¿Por qué se incluye? Porque son base de la descripción o de la integración de lo que se invierte en activos. Es como decir el referente de la anualidad que se tiene de depreciaciones y amortizaciones de lo que se invirtió en activos fijos, que tiene que ver la parte tangible e intangible. Entonces, por eso las depreciaciones y amortizaciones, tal como las tenemos en el año 1, las trasladamos para acá y luego integramos esa sumatoria. Costos fijos de producción, más gastos operativos fijos, más depreciaciones, más amortizaciones, nos da el costo fijo total. Si tienen alguna pregunta, por favor es el momento. Tenemos entonces la base fija. Ya integramos el segundo elemento. Tenemos costo, precio y costo fijo total. Ahora vamos con lo demás. Así como acá integramos fijo, e integramos parte fija, no solo de producción, sino que de la base operativa, lo mismo vamos a hacer con la parte variable, ¿de acuerdo? Lo mismo vamos a hacer. Entonces, ¿qué hacemos? Primero, sepamos que tenemos un costo variable unitario. Ese es el de producción. Este costo variable unitario lo hicimos o lo calculamos cuando se integró todo en el cuadro 6. En este cuadro fue donde integramos los tres elementos, materiales, mano de obra y gastos indirectos y nos dio un dato de 48.60. Este, repito, es el que representa el costo variable de producción. Ahora, la parte variable operativa no la teníamos en unidad, sino que la tenemos en total, que es este otro dato que vemos acá. Voy a borrar lo demás que tengo remarcado y remarquemos la parte fija, la parte variable. Estos 67.200 están en un dato anual total. Ahora, para saber cuál es el valor unitario de esto, necesito saber mi volumen de ventas. Y como el año 1 es el que estoy trabajando, mi cantidad del año 1 serán estas 3.500 unidades. ¿Vamos bien con eso? Sí. Ok. Teniendo estas unidades, que son estas 3.500, que nos las dio el cuadro 1, que es lo mismo que el caso nos establece al calcular la demanda insatisfecha, dividimos esos 67.200, que son los gastos variables de ventas, dentro de las 3.500 unidades. Y eso me da un resultado de 19.20. Repito, en punto de equilibrio, el gasto o el costo variable integra producción
y la parte operativa. Entonces tengo acá el integrado del costo variable unitario para el punto de equilibrio, que es la suma de 48.60, que es el costo variable unitario, más 19.20, que es lo que representa el gasto operativo variable por unidad. ¿Preguntas acá? ¿Queda claro este dato? Bien. Teniendo entonces el dato ya del costo variable unitario, del costo fijo total y del precio, puedo aplicar esta fórmula. Entonces, estos 323.350 son el costo fijo. Es lo que tengo acá, el numerador de la fórmula. 180 es el precio, es la parte del denominador. Y 67.80 es el gasto o el costo variable integrado del punto de equilibrio. Hago la operación. Solo hago una claridad. Cada vez que diferencio, en el caso de precio, si resto el gasto o el costo variable del punto de equilibrio, ese valor unitario, eso se llama margen de contribución unitario. Si yo tengo ingresos totales, ya lo vamos a ver más abajo, y resto el costo variable total, eso se llama margen de contribución total. Y es el valor que me va a servir para cubrir costos fijos, en este caso, del proyecto. Entonces, 180 menos 67.80 me da el margen de contribución unitario, que son 112.20. Y 323.350 es el costo fijo. Aquí no hago nada más porque solo hice esta resta de acá. Entonces opero ahora 323.350, costo fijo dividido margen de contribución unitario, 112.20, me da 2.881.90 con todos los decimales. Y como es punto de equilibrio, es cálculo el que estoy haciendo, tomo ese valor con todos los decimales. Preguntas hasta acá. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el punto de equilibrio en unidades equivale a un aproximado de 2.882 unidades. Significa que para obtener el mismo valor equivalente a los costos, necesito vender por lo menos 2.882 unidades. ¿Vamos bien acá? No sé si hay preguntas. De momento no. Ok. Entonces ya tengo el punto de equilibrio en unidades. Quiero saber cuál es el dato total o el valor monetario. Simplemente, si ya conozco el precio y conozco el punto de equilibrio, multiplico. Estas unidades, aquí ven monetario, es igual a estas unidades que aquí lo trasladé, multiplicadas por el precio, es 180. El precio aquí no varía porque el precio no se ve afectado. El punto de equilibrio monetario sería 2.881 con todos sus decimales por 180 me da 518.743.32 y eso equivale al valor del punto de equilibrio monetario. Entonces tengo acá el dato monetario. ¿Cuánto representa esto en moneda? Las 2.882 unidades a este precio representan esto. Si vemos esto, es un ingreso, o sea, este es mi ingreso en punto de equilibrio. Esta misma operación es la que ven en la fórmula 13.4 del libro. Ahí está la misma operatoria donde multiplica el precio por esta fórmula que apliqué acá. Por todo esto, el costo fijo dividido el costo del precio dentro del menos el costo variable unitario. Eso es lo que hace el libro para obtener el punto de equilibrio en ingresos o en moneda. Muy bien. Aquí, como recuérdense, el ingreso equivale al costo. Por eso, con hacer una parte del punto de equilibrio, tengo el costo. Y con eso ya tengo un referente. Ahora, comprobemos el punto de equilibrio. Aquí tienen ustedes la comprobación. Y voy a ir limpiando y tomando datos. ¿Cómo es la comprobación?
El ingreso lo voy a hacer aquí a la par. Repito, multiplico cantidad en punto de equilibrio por el precio de cada unidad. Este es el ingreso. Voy a poner esto en moneda para que coincida. Este es el valor unitario, el valor de ingresos. Costo variable en punto de equilibrio. Aquí de nuevo uso las bases del punto de equilibrio. ¿Dónde tengo el costo variable unitario? Acá, en esa parte de la fórmula. 67.80 es el costo variable unitario por la cantidad en punto de equilibrio. De nuevo, 67.80 por esta cantidad en punto de equilibrio me da esta misma base. 195.393. Ese es el costo variable total en punto de equilibrio, o sea, con estas unidades. Tengo que producir esto para tener este costo. ¿A qué costo? A este dato. Ahora, el margen de contribución, este es total. Decía que es la diferencia entre ingresos menos el costo variable total. Hago la diferencia y me da lo mismo que estoy teniendo aquí a la par. Estoy repitiendo lo que está acá en esta parte. Como ya tengo el margen de contribución, el costo fijo total lo tengo en esta parte de la fórmula. Costo fijo son 323.350 y eso me da el total que tengo acá. La diferencia tiene que ser cero, es la ganancia en punto de equilibrio. No hay ganancia. ¿Por qué? Porque tengo el mismo nivel de ingresos con el mismo valor de costo. Si usted le pidieran acá, ¿cuál es el costo total? Usted ya sabe que es costo fijo más costo variable y va a ser exactamente esa cantidad. ¿Ven? ¿Alguna pregunta? Bueno, teniendo esto, vamos a ver. Encontremos el punto de equilibrio, pero ahora ya no con valores en unidades, sino en moneda. En moneda se obtiene con los datos proyectados. Ojo con eso. Tiene que ser datos proyectados de estos elementos. El costo fijo, el costo de ventas total y de las ventas totales. Veamos entonces. Recuérdense que lo que estoy trabajando es el año 1. Entonces, ¿qué información necesito acá? El costo fijo total del año 1, el costo variable total del año 1 y las ventas del año 1. Entonces, veamos, voy a replicar lo que está aquí. Esto es igual al costo fijo total. Voy a repetir lo que ya hice antes, solo que aquí lo vuelvo a sacar del año 1. Costo fijo, 146.400, más gasto de administración fijo, más gasto de ventas fijos, más depreciaciones, más amortizaciones. Ese es el dato total, que es el que había hecho en un inicio en esta parte. Es lo mismo. Bueno, costo variable total. Esta es la suma del costo variable de producción más el gasto de ventas variable. ¿De acuerdo? Costo variable de producción más gasto de venta variable. Es este dato. Y las ventas ya las tengo ahí, del año 1. Esto, ingresos. La operación, que es lo que ven aquí, es lo mismo, lo que está en la fórmula. Costo fijo dividido, abro un paréntesis, 1 que es constante, menos la diferencia o la operación de división del costo variable total dentro del total de ventas. Cierro los dos paréntesis, es exactamente lo mismo. Aquí comprobé lo que está acá y este costo o este valor de punto de equilibrio monetario es el mismo que este. ¿De acuerdo? ¿Preguntas? ¿Vamos bien? Vamos bien. Okay. Entonces, quiero comprobar
Ahora, aquí no puedo hacer una comprobación. Cuando son valores totales no puedo aplicar esto. Pero voy a comprobar no un dato a cero. Porque como usé los datos del año 1, aquí sí hay una ganancia. Entonces comprobemos esa ganancia que hay en el año 1. Ya lo vamos a ver. Lo voy a hacer de nuevo aquí a la par. Los ingresos en punto de en el año 1, perdón, aquí sí es el año 1, son estos, 630,000. Luego, costo variable total. Es lo mismo que se hace en la comprobación, pero aquí sí voy a ver ganancia. La corrección es que antes había puesto aquí margen relevante, que no es así. Esta es ganancia. Vamos a dejar aquí el costo variable total. Ya lo tengo acá porque ya lo integré. 237,300. Repito que la diferencia entre ingresos y costo variable total se llama margen de contribución. Son estos 392,700. Y el costo fijo total ya lo tengo acá. Son estos 323,350. ¿De acuerdo? Entonces hago la operación, resto 392,700 menos 323,350. Me queda la ganancia de 69,350. ¿Dónde tengo esa ganancia? Acá, en el año 1. Bien, es la utilidad antes de impuesto. Esa es mi ganancia en punto de equilibrio operativo. ¿Alguna pregunta? Por eso hice esto para comprobar. Esto no es margen relevante, sino es ganancia del año 1. ¿Alguna pregunta por acá? Bueno, entonces ahora sí veamos el último punto, el margen relevante. ¿Qué es el margen relevante? Es la diferencia entre lo que voy a tener en ingresos o en unidades a vender y lo que tengo en punto de equilibrio. Veámoslo en moneda inicialmente. Estos 630,000 son esos ingresos del año 1. Y este es el valor monetario en punto de equilibrio, que ya lo calculamos. ¿Se recuerdan? Lo hicimos acá y lo hicimos acá. Ese es el punto de equilibrio. El valor entonces en punto de equilibrio lo resto. 630,000 menos 518,743,32 me da el margen relevante. Este sí es el margen relevante, que representa el valor de la diferencia entre lo que voy a tener en ingresos proyectados y el punto de equilibrio monetario acá. ¿De acuerdo? También lo puedo hacer en unidades. ¿Cuántas unidades tengo en punto de equilibrio? Perdón, para vender en estos 630,000 son 3,500. ¿Se recuerda? Estos 630,000 salieron en el flujo, en el punto del año 1, eran 3,500. Por 180 me da ese ingreso. Por eso son mis ventas del año 1. Y las unidades en punto de equilibrio son aproximadamente 2,882. Aquí está. Es esto. 2,882 aproximadamente es esto. ¿Qué hago entonces? Resto 3,500 menos 2,882. Mi margen en unidades son 618 unidades. ¿Y el porcentaje de dónde sale? Simplemente divido 618 dentro de 3,500 y eso me da el margen relevante en unidades. Y lo veo acá comprobado también. 111,256 dividido 630,000, tengo 17,66. Es lo mismo. Es el margen o el porcentaje del margen relevante, tanto en moneda como en unidades. ¿Alguna pregunta? Negativo. Ok. Entonces, ¿qué elementos son más sensibles en un punto de equilibrio? Y eso no solo aplica acá, sino en otros análisis financieros. En este caso es el precio y el costo variable unitario. Ambos son los que más provocan cambios. Eso significa sensibilidad. Provocan cambios dentro del punto de equilibrio.
Esto entonces es lo que corregí, ya le subí en el Classroom porque la solución que les había puesto antes no tenía este ajuste del margen relevante monetario. Ya le subí el dato en PDF y al tener listo el video, lo estaré cargando para que lo puedan revisar. Entonces aquí voy a cerrar el video o la grabación.